Hola amigos, bienvenidos a Casa Noah, Comunidad Noah Ejida en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Te cuento que nuestro maestro y guía espiritual es el Morello Hanan Besma, que allá lo guarde, lo bendiga, siempre le dé salud. Estamos en un nuevo episodio de Educación Noah Ejida, cómo educar a nuestros hijos, lo que tenemos que saber como padres Noah Ejida. Si tenés una pregunta, si tenés alguna inquietud sobre tus hijos, no importa la edad que tengan ellos, podés dejar tu comentario, tu pregunta y la vamos a estar respondiendo. Este capítulo 10 se va a titular Aros y tatuajes. Antes, como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal, que nos dejes un like, que active la campana. A nosotros nos ayuda. De esa forma podemos llegar a más gente con este mensaje de los 7 preceptos universales y la Torá. Nos ayuda a que nos des un like, que compartas este video con tus seres queridos en las redes sociales, con amigos. Y de esta forma, como nos gusta decir, y es verdad, nos ayudás a difundir los 7 preceptos universales y la Torá. Estamos con un tema que es bastante complejo, y los padres que tienen hijos adolescentes o preadolescentes se empiezan a preguntar y van a llegar las preguntas de los hijos: si se puede usar, si no se puede usar, qué dice la Torá, qué dicen los 7 preceptos universales, qué dicen los sabios, qué conviene, qué no conviene. Vamos a estar empezando entonces este tema que es tan importante, los aros y los tatuajes. Hay muchas preguntas sobre este tema, sobre los aros, sobre los tatuajes. ¿Una ejida puede usar aros y piercing? ¿Una ejida se puede tatuar? ¿Qué dicen las leyes con respecto a eso? Nuestros hijos no ejidas pueden tatuarse, pueden usar aros. Dios, Hashem, prohíbe los aros a los hombres. Solo está permitido para las mujeres, los hombres no. Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo. Quédate en este video, vamos a ir respondiendo. Entonces, para responder todas estas preguntas, primero tenemos que saber qué dice la Torá. Si hay un mandamiento directo para los noágidas sobre la prohibición, o si es correcto, si está prohibido, si es correcto usar tatuajes y usar aros. ¿Qué dice la halajá judía con respecto a esto? ¿Qué dice la Torá a los judíos? Siempre tenemos que diferenciar entre judío y noágida. Siempre, nosotros estamos para eso. Nosotros cuidamos la identidad noágida. Y tenemos que saber que la Torá habla para los noágidas y las 70 naciones originales, y también habla para los judíos con sus leyes, 613 preceptos, y nosotros los noágidas con 7 preceptos universales. Entonces, eso hay que aclararlo siempre. No tenemos los mismos mandamientos, no tenemos las mismas obligaciones, no tenemos los mismos compromisos tampoco. Tenemos que tener esto muy claro. No es todo lo mismo. Entonces, vamos a empezar con este tema que es tan importante y que para los padres es incómodo, es algo bastante incómodo. Cuando viene un hijo y te dice: bueno, papá, quiero usar aro, ¿qué le decís? O me quiero tatuar. Tu hijo, tu hija, ¿qué debemos responder nosotros? ¿Cómo lo debemos manejar al tema? Es un tema que, si ya te pasó, porque por ahí tenés hijos ya que son más grandes, o te está pasando, o te va a pasar. Entonces, vamos a aclarar este tema. Primero nos ponemos en el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad, estamos viviendo en un mundo donde las redes sociales están muy fuertes en los chicos, en los preadolescentes y en los jóvenes. Y en este mundo donde las redes sociales influyen mucho en los jóvenes y en los niños, hay una cultura que es usar aros, usar piercing y usar tatuajes. Ellos lo ven a sus compañeros, ven en la calle, lo ven en los artistas, lo ven en los futbolistas. Entonces es algo normal para ellos, no es algo que tenga una diferencia. Entonces, primero que tenemos que hacer nosotros, enfocarnos que estamos en este mundo. Dios no nos quiere fuera del sistema, sino que Dios nos puso dentro del sistema para que podamos cumplir los preceptos universales, para que podamos conectarnos con los demás, para que podamos conectarnos con las demás personas. Ahora, vamos a ver qué está prohibido y qué no está prohibido. ¿Qué encontramos en la Torá? En la Torá encontramos en el libro del Levítico, del libro de Baikra, 19:28,
una prohibición explícita, pero es para el pueblo de Israel. Una prohibición explícita sobre los tatuajes. Y también hay restricciones ahí sobre marcas en el cuerpo, habla de marcas en el cuerpo, o prácticas asociadas a la idolatría. Entonces, la orden para el judío en la halajá es que tatuaje prohibido. Y cuando vamos a lo que es aros y piercing, está permitido para el judío, pero con algunos límites. O sea, es un tema que tiene una discusión, pero generalmente están permitidos, pero con límites. Ahora, cuando vamos a ¿qué tenemos que hacer nosotros los Noahida? No existe una prohibición directa sobre los tatuajes y los aros. No existe. No está prohibido, no hay una prohibición de usar aros y de usar piercing y de usar tatuajes. En sí mismo no hay una prohibición. Pero sí creemos que hay condiciones muy importantes que las vamos a ir viendo. Porque aunque algo esté permitido, la pregunta tiene que venir a nosotros y decir, bueno, esto que voy a hacer, esto que quieren hacer mis hijos, ¿es sano? ¿Es adecuado? ¿Es digno? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Porque también los noágidas tenemos que respetar nuestro cuerpo. O sea, no dañarlo innecesariamente. También tenemos que hacerlo. No es que el judío tiene que respetar su cuerpo y los noágidas no, porque no está el mandamiento. Sí, también los 7 preceptos universales, cuando uno entra en las ramificaciones, sabe que tiene que respetar su cuerpo. Y entonces no debemos imitar prácticas idolátricas y prácticas que sean indignas. Tenemos que actuar con dignidad y con un propósito. Debemos evitar decisiones en tiempo de inmadurez, en tiempo donde no estamos maduros todavía, no tomar decisiones que te van a marcar para toda la vida. Porque, por ejemplo, un tatuaje te va a quedar toda la vida. Y a los 15 años no pensás igual que a los 25 años. Quizás lo que a los 15 te parece algo bueno, quizás a los 15 cuando decidís hacerte un tatuaje, a los 25, a los 30 años ya no te parece importante y te arrepentís. ¿Cuánta gente se arrepintió de hacerse un tatuaje? Un montón de personas. Un montón de personas se arrepintieron. Porque no es lo mismo, no estás maduro todavía para decidir. Quizás tenés que esperar un tiempo más y decidir cuando sos más maduro. Y por eso no hay que dejarse llevar por el impulso. Tenés que tener en cuenta que un tatuaje es algo permanente. Y muchas veces esto está ligado a rebeldías y también a influencias externas. Influencias externas, como dijimos, de las redes sociales, de los amigos, de los compañeros, de los futbolistas, de los artistas. Influencias externas. No porque estás decidiendo vos, porque por ahí querés pertenecer, todos se tatúan, yo también me hago un tatuaje. Entonces la recomendación para los padres, porque estamos hablando a los padres noágidas, es estirar, hacer que ellos esperen un poco, fomentar que esperen, decirles, todavía sos chico, prefiero que tengas un poco más de madurez, y ahí vemos, ahí lo vamos charlando, para que él entienda las consecuencias que puede traer un tatuaje a la edad temprana, a la edad prematura, y que después también por ahí no te toman en un trabajo cuando sos grande porque tenés un tatuaje, por ahí perdés algunas oportunidades o simplemente te arrepentís de lo que te hiciste. O sea, que no decidan ellos por presión social. La frase que le puedes decir a tu hijo es: lo que hoy te define, lo que hoy a vos te representa, mañana ya no te define más. Entonces acá marcamos la diferencia. Para el judío está prohibido el tatuaje, para el noágida está permitido, pero con criterio, con mucho criterio. Los piercing y los aros para el judío limitados, para el noágida está permitido. Y el enfoque es que para el judío es un mandato divino, pero para el noágida se tiene que tener en cuenta la ética, la dignidad y la sabiduría. Entonces ahí dimos consejo para los padres: tratar de estirar el tiempo, tratar de que maduren más, que decidan cuando ellos sean más grandes, para que no sea una imposición de la sociedad, una presión social de las modas, sino que por ahí que realmente lo sienta. Y después tenemos que ver qué te vas a tatuar. Si en todo caso se va a tatuar cuando ya es más grande, ¿qué te vas a tatuar?
porque hay muchos dibujos que representan ídolos, hay muchos dibujos que representan a la droga, hay muchos dibujos que representan a un lenguaje que usan los presos, que usan la gente baja, que usa la gente de la calle, que usa la gente que anda robando. Hay un montón de cosas, hay mucha idolatría, hay mucha cultura también de otros ídolos, cultura milenaria, japonesa, hindú, hay de todo. Entonces, ¿qué te vas a tatuar? Eso también. ¿Y en qué parte del cuerpo? Por eso dice, bueno, está permitido, pero con criterio. Y eso que se tatúan la cara, por ejemplo, se arruinan la imagen de la cara. Eso no es conveniente. Hay personas que parecen lagartos, que parecen serpientes, están todos tatuados, no se le ve la cara. Y la cara tiene las 7 lámparas de la menorá. En el rostro tenés las 7 lámparas de la menorá, que son los oídos, que son los ojos, los orificios de la nariz, la boca, 7 lámparas, que son las ventanas del alma. Que el rostro refleja lo que tenés adentro. Hay gente que se tatúa toda y no tiene ningún reflejo, tiene un reflejo oscuro. Entonces, con criterio, un piercing, a donde hay gente que se llena las orejas y te pone gancho, parecen animales en la nariz. Si te vas a hacer algo, tiene que ser algo delicado, algo que te quede bien, no que te quede mal. Si no lo haces, mejor, pero no tenés una prohibición, vamos a decir la verdad acá, no tenés una prohibición. Pero sabemos también que una cosa va llevando a la otra. Que empezás con un aro, después empezás con un piercing, empezás con un tatuaje, y bueno, después vas a los bailes, y ese es otro tema que vamos a tocar. Van a venir el tema de la discoteca y todo eso. Pero bueno, ahora estamos con, no nos vamos a salir del tema, estamos con tatuajes y aros. Entonces, los aros también, para el noágida, no está prohibido, piercing tampoco, pero tener criterio, y los padres estamos para guiar ahí, los padres estamos para guiar ese criterio, no para pelear con el hijo, no para que te pongas enemigo de tu hijo, sino que para ser amigo de tu hijo y para ayudarlo a decidir. Dale herramientas, hacelo pensar, que tenga criterio. Otra cosa que es importante tener en cuenta acá es la salud y la higiene. Hay gente que le puede hacer mal usar un aro, le puede agarrar infección. Por eso es importante las partes del cuerpo que se ponga un piercing o un aro. Tatuajes también, hay gente que es alérgica, que cualquier cosita ya le agarras al pullido en la piel. Bueno, estás introduciendo tinta en tu cuerpo, estás introduciendo tinta que te puede hacer una alergia, te puede hacer mal. Y no es fácil sacarse un tatuaje, sabemos que hay métodos ahora con láser, todo es caro también, pero es algo permanente. Decirle a los hijos y los chicos que aprendan que el cuerpo no es un experimento para hacer lo que nosotros queremos, sino que es un regalo de Hashem, que es recipiente de nuestra alma y debemos cuidarlo. Entonces debemos escuchar a nuestros hijos, hay que escucharlos, porque son decisiones que están tomando sobre su cuerpo. Entonces nosotros debemos acompañarlos a ellos, pero sin perder valores. Entonces el enfoque correcto es no solo preguntar si se puede o no se puede, sino si esto construye o destruye a mi hijo. Entonces para los padres, ¿cuántas decisiones que hicimos o cuántas decisiones que tomamos de jóvenes por impulso, por inmadurez? Y ahora que somos grandes nos acordamos y decimos, bueno, no tendría que haber tomado esa decisión. Nos arrepentimos de lo que hicimos. Y para hacer una diferencia, los aros no es lo mismo que un tatuaje que es permanente, porque de los aros se puede volver, es más reversible la situación. Entonces está permitido, pero no vale todo. No vale todo, hay que usar criterio. No es lo mismo ponerte un aro en la oreja que perforarte en un montón de partes de tu cuerpo. No es lo mismo. Hay que usar el criterio. Como no es lo mismo ponerse algún tatuaje, como dijimos hace un momento, con mensajes raros, con cosas raras, tampoco tatuarte todo tu cuerpo, toda tu cara. No vale la pena eso. No sirve. Ahí tenemos que usar la ética, la sabiduría, el criterio no ágil. ¿Cuánta gente se tatuó el nombre de su pareja y después se separó? Y arriba de eso se hizo un dibujo, un dragón. Se arrepintió. Hay cosas que no se pueden hacer, no hay que hacerlas. No es todo lo mismo, no nos da todo lo mismo. Ahí sí nos diferenciamos, la sociedad dijimos, Dios nos puso en este mundo, quiere que estemos en este mundo, sí. Quiere que convivamos con el otro para que podamos crecer espiritualmente, pero
tengo mis límites, tengo mi criterio, tengo mis restricciones de ética, moral, no hago igual que el otro. Entonces, para ir terminando, los consejos a los padres, no decir no, sino que decir, vamos a esperar un poquito más. Si dentro de un tiempo o cuando seas un poquito más grande seguís sintiendo lo mismo, bueno, lo charlamos de nuevo, ir estirando el tiempo de esa decisión, porque el chico va madurando y si madura, por ahí toma otra decisión o por ahí se tatúa finalmente, pero ya bajo su responsabilidad porque ya es mayor de edad y él sabe que tiene que usar un criterio para hacerlo, porque se lo marcaste, pero no el no rotundo, sino que ir charlándolo. Cuando son más chicos ellos no dimensionan lo permanente, no lo pueden dimensionar todavía, no están maduros para eso. Y acá estamos hablando de si los hombres no aquí pueden usar aros, la mujer sí lo puede hacer. Estamos hablando de los hijos varones, cuando vienen y te dicen que me quiero poner un aro, por ejemplo. No hay una prohibición, porque si ellos te preguntan, ahora, nosotros aquí no podemos mentir. Entonces, si viene un hijo y te pregunta, bueno, vos me hablas de las 7 leyes, para la Torá está prohibido tatuarse, para la Torá está prohibido ponerse un aro, y le tenés que decir la verdad, no está prohibido, pero hay tiempos, hay etapas, hay criterios que hay que usar, y ahí empezás a hablar y empezar a tratar de estirar ese tiempo. Porque no estamos los padres para controlar todo el tiempo a nuestros hijos, ya lo vimos en otros videos, sino que estamos para ayudarlos a formar personas que tengan criterio, que sean criteriosos a la hora de decidir. Entonces las claves para los papás que es escuchar a su hijo, escucharlo. Y cuando uno lo escucha, cuando vienen con esa propuesta, no reaccionar de inmediato. No darle una respuesta rápida. Déjamelo ver, déjamelo que lo hablamos con mamá, déjame que lo hablamos con papá. Reaccionar de inmediato con un no rotundo, un choque para el niño. Otro consejo, no ponerlo en ridículo al hijo, burlarse que viene con una propuesta y burlarte, te vas a burlar de tu hijo. No, ya vimos en otros capítulos que no se puede hacer eso. Y otro consejo es preguntar antes de prohibir. Antes de prohibir algo, preguntar, charlarlo con el hijo. Un consejo práctico, en vez de decir, bueno, eso es una locura lo que querés hacer, vos estás loco, no pensás, ¿qué tenés en la cabeza que querés hacer eso? En vez de decirle así, le podés preguntar, ¿para qué querés hacer eso? Y en todo caso, ¿qué significa para vos? ¿Qué significa hacer eso para vos? ¿Por qué lo querés hacer? Porque dicen los sabios que cuando el hijo se siente escuchado, dice que baja la rebeldía. Porque mucho de esto, muchas de estas cosas, sabemos que hay mucha influencia, mucha de afuera. Pero mucho de esto también tiene que ver con la rebeldía, con una demostración de rebeldía. Y todos los que me están escuchando y somos padres, pasamos por momentos de rebeldía. Yo, por ejemplo, a los 18 años me dejé el pelo largo. Y bueno, es un acto de rebeldía. Cuando vos sos mayor te das cuenta que fue un acto de rebeldía. Y otros habrán hecho otras cosas. Ustedes saben, ustedes pasaron por ese lugar. Entonces, al final del día, no se trata de aros o tatuajes. Se trata del vínculo que vamos creando con nuestros hijos. Que estamos formando personas con ética, con identidad propia. De eso se trata. No imponiendo, no vigilando, no retando, sino que construyendo ese vínculo, construyendo esa confianza y que todo a su tiempo tiene que llegar las cosas. Nuestros hijos no necesitan solo límites, que vos les prohíba a todos, sino que necesitan guía, que los guiemos, que les estemos acompañando en su camino. Y no todo lo que está permitido se puede hacer. Eso también tenemos que tenerlo claro. Hay un consejo que quiero compartir con ustedes que me lo dio un maestro, que cuando pasamos estos momentos con nuestros hijos, adolescentes, preadolescentes, con estas cosas, con estas propuestas que vienen, que a veces son por moda, a veces son por exigencia social, como dijimos, y a veces los padres le dan un no rotundo y rompen el vínculo con sus hijos. Se estropea el vínculo. Terminan después los hijos haciéndolo igual, o escondida, o en cualquier lado, y roto un vínculo. Y este sabio me dijo, las modas pasan,
Las modas pasan, se van a pasar, pasa la moda. Las modas pasan, pero el vínculo con tu hijo es eterno. El vínculo con el alma de tu hijo va a ser eterno. La vida de tu hijo te va a hacer también trascender a vos donde estés. Entonces, a veces debemos escuchar más, debemos comprender más, debemos acompañar más, debemos guiar más para que no se rompa el vínculo con nuestros hijos. Porque en definitiva, lo otro va a pasar, se va a cambiar las modas, va a venir otra moda y quedaste con la relación rota con tu hijo o con tu hija. Entonces hay que cuidar eso. Entonces aclaramos este punto que es muy importante. Ya sea que los tatuajes para el judío está prohibido, para el nuajidá no está prohibido, pero tiene que haber un criterio, y no en cualquier lado, no cualquier tatuaje tampoco. Tiene que haber un tiempo de decisión porque es algo permanente, no es cualquier cosa. Debemos cuidar, ser responsables de nuestro cuerpo. Los aros están permitidos, los aros y piercing con algunos límites para los judíos, hay alguna discusión ahí. Y para los hombres no ágidos, porque la mujer puede usar, también ser criteriosas donde usan las cosas. Y los hombres, bueno, ya vimos que no tienen la prohibición, pero también ser criteriosos ahí. Nosotros estamos para ayudarlo, para guiar a nuestros hijos, que ayer nos ayude. Este tema es bastante complicado, pero bueno, lo teníamos que tocar porque estamos en Educación Noahidá, una guía práctica para todos los padres noahidas, los que son ahora y los que serán en el futuro. Que Hashem bendiga a cada uno de ustedes, que Hashem bendiga a cada uno de sus hijos, que le traiga paz, que le traiga shalom en su casa, que haya shalom bay en su hogar, en su casa. Entonces esto fue un episodio más de Educación Noahidá. Espero que este video sea de utilidad para ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengas, puede dejarlo en los comentarios, vamos a estar respondiéndolo. Les agradezco a todos por estar siguiendo capítulo tras capítulo. Compartan esos videos con familiares, con amigos. Como siempre decimos, de esta forma nos ayudas a difundir la Torah de los 7 preceptos universales. Les mando un abrazo, les mando un saludo y nos vemos entonces en otro episodio de Educación Noahidá. Chau.